Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Abramos nuestra Biblia, por favor, ahí en nuestro versículo que estamos estudiando. 1 Timoteo 4. Primera Timoteo 4, por favor, hermanos. Primera Timoteo 4. Leamos todos juntos, por favor, desde el versículo 12 hasta que lleguemos al versículo que está siendo la base de esta serie de temas. Ten cuidado de ti mismo. Todos juntos, 1 Timoteo 4, 12 al 16. Por favor, adelante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de hoy en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Nuevamente el 16 lo puede leer, hermanos. ¿Qué dice? El tema que empezamos, esta serie de temas que empezamos a tocar, y este es el segundo tema, se llama Ten cuidado de ti mismo. Decíamos en el tema anterior que los fondos marinos, lejos de ser como una calle pavimentada, tienen grandes diferencias de profundidad, además de rocas, bancos de arena, algas y otros accidentes, cosas que son imposibles de observar desde la superficie, pero el navegante necesita saberlas. Antiguamente se formaron lo que se llaman cartas de navegación, que por la observación y la experiencia de los marineros de la antigüedad iban escribiendo. Estos marineros no contaban con las modernas técnicas e instrumentos de navegación, satélites y radares que tenemos hoy para detectar los peligros debajo de las aguas. Ellos recopilaban información de sus propias observaciones, de las experiencias de otros, en especial de los marineros más expertos, más viejos, y también de los desastres de otras naves. Las anotaban en sus rudimentarias cartas náuticas y así las iban pasando a la siguiente generación de marineros. Hacer caso omiso o menospreciar las indicaciones de los marineros expertos era una insensatez que conducía finalmente a la pérdida de una nave y de vidas humanas. Pues marineros que se creían muy expertos incursionaban en estrechos como este, ¿verdad?, que está aquí, como de este mapa, sin el debido conocimiento de lo que había abajo, y podían encallar y podían hacer que toda una tripulación se fuera a la borda con todo y los tesoros que había ahí, lo más importante, las vidas humanas. Las cartas de navegación entonces son un medio de advertencia y de prevención. La Biblia, hermanos, es un libro de advertencias, un libro de prevención. Más vale prevenir que lamentar. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 10 dice, Pablo, no quiero que ignoréis, y empieza a hablar de las advertencias de la historia de Israel. Y después dice que esas cosas se escribieron para advertirnos a nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros.
para que aprendamos de eso. La Biblia entonces es como una carta náutica en la que encontramos las advertencias que necesitamos recibir para movernos con seguridad y prudencia en la vida, evitando caer en errores, en problemas, en frustración o fracaso en nuestra vida, evitándonos los errores grasos, grandes, que se pueden evitar siempre en la vida y que desgraciadamente algunos ya han caído en ellos. O que errores que nosotros cometimos en nuestra vida sin Cristo, en el pasado de una vida sin Dios, a los que Dios no quiere que volvamos, estados a los que Dios no quiere que regresemos, sino que nos mantengamos navegando en esta vida hacia el destino precioso que Dios tiene para nosotros. Como cristianos, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí también somos líderes. Líderes de una familia, líderes de una empresa. No estamos navegando solos en este mar de la vida. Otros van con nosotros en nuestra barca, comenzando con nuestra esposa, nuestros hijos y siguiendo con las personas que también ministramos en los ministerios de la iglesia. Por eso, hermanos, la Biblia nos instruye a todos a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, o sea, de la enseñanza, y nos recuerda que haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tendremos liberación, seremos preservados de caídas, errores y fracasos y podremos ayudar a otros. Hermanos, el ministerio es un medio para prevenir y advertir. Y así como yo estoy previniéndoles a ustedes y a mí mismo, también nosotros debemos prevenir y advertir con la palabra de Dios a los nuestros. Por eso estamos hablando de estas áreas en las que es muy importante que cuidemos individualmente nuestra vida. Son áreas muy delicadas, muy importantes en las que hay que atender. Y empezamos primero hablando acerca de cuidar nuestra relación con Dios. En el tema anterior empezamos a hablar de cuidar como número uno en nuestra vida nuestra relación con Dios. Empezamos por lo más importante y trascendente en la vida de un cristiano, nuestra propia comunión con el Señor, nuestra relación con Él. Y en el tema anterior hablamos de este primer punto solamente, de este aspecto tan importante, que nuestro corazón se mantenga realmente amando a Dios. Le doy gracias a Dios porque ha habido respuesta de hermanos a los trabajos de refuerzo que estamos dejando. Hemos empezado con un primer trabajo de refuerzo, ¿se acuerdan, hermanos? Después de estudiar este tema, el trabajo de refuerzo fue estudiar Salmo 31, 32, 33 y 34 y hacerle dos preguntas muy sencillas. Le doy gracias a Dios porque tengo ahí una lista de más de 10, 15 hermanos que se acercaron con los alumnos del instituto a entregar lo que habían estudiado. Fue una bendición ver cómo es que lo hicieron y Dios sin duda les habló. Porque lo que estamos haciendo es advertir, pero también ayudar a todos los que quieran de ustedes, hermanos, a que trabajen inmediatamente en esas áreas de su vida y empiecen a cuidar estas áreas tan importantes, que si no lo hacemos, a la postre vienen las consecuencias y nos perdemos de grandes bendiciones. Así que yo le animo, hermano, a usted, que ahora que vamos a dar el segundo trabajo de refuerzo después del tema, usted persevere en estudiar la palabra de Dios. Recuerde que los alumnos del instituto están en las puertas al final del culto y usted puede solamente llevarle su trabajo que hizo, sus observaciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Sus reflexiones, para que los alumnos del instituto lo único que me están ayudando es a revisar que usted lo haya hecho y están poniendo ahí revisado en la esquina y ya usted se lo lleva, ellos no se quedan con eso, usted se lo lleva para que usted siga estudiando y la invitación es que usted pueda juntar todos esos estudios y al final de estos temas mostrarlos y decir, pues pude abarcar todos estos temas
y un servidor le va a dar pues un estímulo, ¿verdad? Puede ser un libro o algo que Dios provea para que usted diga, bueno, pues mira, aquí está algo para que te pueda edificar también, como una forma de estimularnos. Pero la mayor bendición será lo que Dios te muestra personalmente. Seguimos estudiando ahora que cuidemos nuestra relación con Dios. Dios siempre, hermanos, se ha querido dar a conocer al hombre. Eso se llama revelación. Dios dándose a conocer al hombre. Quiere que el hombre le conozca. Por eso hizo la creación, para que la creación hablara de él, como dice Romanos 1. Que las obras invisibles de él, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo. De modo que nadie tiene excusa. Dios también permitió que se escribiera un libro acerca de él, milagrosamente escrito por más de 40 autores dirigidos por el Espíritu Santo y que concuerda en todas sus partes para que el hombre le conociera. Y no solamente eso, Dios vino y pisó este planeta en la persona ¿de quién? Del mismo Jesucristo, para que el hombre conociera a Dios. Cuando le preguntó uno de sus discípulos, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, a ver, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí. Jesucristo vino para darnos a conocer a Dios. Mire Jeremías 9, por favor. Dios quiere darse a conocer a nosotros, y una de las cosas que tenemos que procurar, si vamos a cuidar nuestra relación con Dios, es conocerlo más. Jeremías 9. (23) Acompáñeme, por favor. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus... ¿Han escuchado a personas alabarse a sí mismos en eso? Sí, ¿verdad? Nosotros mismos tal vez en algún momento caímos en esa tentación. Como cuando una ama de casa va al mercado, ve un vestido muy bonito ahí y le dice que cuánto cuesta al comerciante, y el comerciante le dice, pues tanto. No, déjamelo en tanto. No, que no vale eso. No, déjamelo. Y le regatea y logra el 30%, 40% de descuento. Y luego se va bien contenta con su vestido, alabándose a sí misma. Lo logré. Alguien podría decir, bueno, pues, ¿qué tiene de malo eso? Todos buscamos ofertas. El punto es que el hombre se alaba a sí mismo de muchas cosas. Y Jesús nos enseñó precisamente a que nuestra prioridad debe ser buscar a Dios. Y aquí Jeremías nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe. Son cosas de reconocer a una persona sabia, valiente, atrevida, ¿no? Ni el rico se alabe. Sí, pues tiene mucho, ¿verdad? Y se alaba todo lo que he logrado. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Me acompañan? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Más importante que el conocimiento que podamos tener, que el atrevimiento que nos caracterice o las riquezas que alguien pueda tener, más importante que eso es conocer a Dios, entenderlo.
Avanzar en nuestro entendimiento del carácter de Dios, hermanos, de sus atributos, es algo imperativo, porque esto tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con el amor. ¿Por qué? ¿Cómo puedes tú amar a alguien que no conoces? Podrás decir, no, sí, yo amé a mi hijo, pastor, desde antes de que naciera. Sí, te lo concedo, sí, lo amaste. Pero te aseguro que tu amor a él en ese entonces no era tan maduro ni tan profundo como el amor ahora a tu hijo en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Por el roce, el contacto, la relación, el afecto, incluso los pleitos, los desacuerdos. Si tú y yo no avanzamos en conocer más a Dios, por eso nuestro amor a Él es tan superficial. Porque no sabemos todo lo que Él es, lo que significa, lo que ha hecho, que está conmigo siempre, que sabe exactamente lo que siento y lo que me ha pasado, que comprende mi pasado, que me ve con esperanza, tantas cosas. Y también sabe que esto del conocimiento de Dios, de avanzar en esto, está relacionado con el desarrollo de nuestra fe. Preguntémonos ahora, ¿cómo podemos confiar en alguien que no sabemos sus credenciales e ignoramos sus hechos? Cuando usted va a contratar a una, ¿cómo se llama esto que cuidan a los bebés? Una niñera, usted necesita saber bien quién es, ¿no? ¿Cómo se llama, por lo menos? Necesita usted saber muchas cosas. Es más, no contrata de niñera a cualquier persona. Y si es un familiar, aún así necesita saber qué familiar es. No se lo va a dejar usted a cualquiera. O le abriría las puertas a una niñera que no conoce usted su trasfondo, ni conoce su vida. Ahí te dejo a mis hijos 6 horas. Nadie de nosotros lo haría en su buen juicio. No le confiarías a tus hijos. ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no lo conocemos? Si no sabemos sus credenciales, si tenemos nociones más o menos de lo que Él es. Por eso nuestra obediencia a veces está limitada, por eso nuestra falta de fe, por eso las preocupaciones nos abruman, por eso las aflicciones vienen y nos pesan demasiado. Si supiéramos que hay un Dios que tiene control del universo y que puede cambiar las cosas cuando Él quiere y mover a lo que Él quiere, porque dice Isaías 40, que es de la tarea, y dice Isaías 40 que Él tiene en su mano a los poderosos y las naciones le son como la gota que cae del cubo, y que hace desaparecer las islas como polvo, y que a los gobernantes los hace ver como si nunca hubieran existido. Si conociéramos más a Dios, nuestra fe sería más grande, hermanos. Pero no se preocupe de que su fe no sea grande ahorita, o que usted no tenga la fe de tal hermano. No te compares. Preocúpate por conocer a Dios. Y tu amor hacia Él va a crecer. Y tu fe en Él va a crecer. Si lo conoces a conciencia. ¿Y cómo se conoce a Dios? Por medio de la revelación escrita. Para eso se nos dio. Aquí es donde Dios se describe a sí mismo de muchas maneras. Y no solamente se conoce a Dios por medio de la revelación escrita. Hay que estudiar lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho, y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Porque no nada más de acercarnos a este libro como un texto cualquiera, sino acercarnos para conocer a Dios pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos muestre: Señor, quiero ver tu grandeza, enséñame lo que eres. Así entonces crecerás en tu relación con Dios. Pero hay algo más. Otro aspecto en que debemos cuidar en nuestra relación con Dios es
la formación de nuestro propio carácter a la semejanza de Cristo. Si voy a cuidar de mí mismo, tengo que empezar por cuidar mi relación con Dios, y un aspecto de mi relación con Dios es que yo esté siendo formado en mi carácter a la semejanza de Cristo, que en eso esté avanzando. Eso es cuidar tu relación con Dios. La relación genuina con Dios, hermanos, es una relación transformadora. No podemos decir que le conocemos si no guardamos sus mandamientos. Vamos a 1 de Juan 2, por favor. 1 de Juan 2. Versículo 3. Dice, 1 de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. A ver, lean el 4, por favor. ¿Qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cuando alguien conoce a Dios, hermanos, es una persona que se esfuerza en guardar sus mandamientos. Con esto quiero advertirte a ti, hermano sincero, que buscas a Dios. Quiero advertirte a ti. Hay personas que nos quieren manipular con la Biblia y que nos hablan de qué, pues ya perdóname, ya dame oportunidad, yo sí busco a Dios, yo sí quiero a Dios, yo sí, y quieren manipularnos para seguir ellos en el jueguito de su pecado, para mostrarnos un rostro que realmente no es el correcto. ¿Cómo los desenmascaramos? Con esto. Una persona que viene a Betel o otra iglesia puede decir que ama a Dios y que conoce a Dios, pero si su vida no muestra obediencia al Señor, si no hay pasos claros de obediencia al Señor, está engañando. No es sincero. No conoce a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios y te interesa conocer de Él, avanzar en conocerlo, porque de corazón te has entregado a Él, entonces eso va cambiando tu forma de ser, tu forma de actuar. No puedes quedarte siendo el mismo si amas a Dios y si estás conociéndolo. Hay cambios, hay transformaciones en tu vida. Paulatinas, pero las hay. Si caminamos por la senda de la obediencia y la santidad en toda nuestra manera de vivir, como dice 1 de Pedro 1, es porque nosotros tenemos una relación estable y creciente con Dios. Somos hijos, hermanos, de Dios, y nuestro Padre espera obediencia de nosotros. Para eso nos salvó. Quiero recordárselos. El Señor quiere obediencia de nosotros, pero esa obediencia es también por obra de Él en nuestras vidas y por lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando nosotros nos entregamos y estamos cerca de Él, Él nos ayuda en esa obediencia. Mire, Romanos 6, por favor. Romanos 6. Gracias a Dios, no todo depende de nosotros. Tenemos la ayuda, el auxilio de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Romanos 6, 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
¿Qué asunto tan importante está abordando Pablo aquí? De no seguir pecando solo porque estamos bajo la gracia. Él está hablando aquí de que el sometimiento a alguien es lo que nos hace esclavos. O somos esclavos del pecado o de la obediencia para justicia. Pero dice el 17, ¿me acompañan en el 17 y 18 lo que Dios ha hecho? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Ahí está lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, hermanos. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado, de tener que estar viviendo en lo mismo que le desagrada a Dios, y nos hizo ahora siervos de la justicia. Hemos sido libres de esa influencia pecaminosa que es muy fuerte, por cierto. ¿Y cuál es nuestra parte? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, o sea, para apartarnos del pecado para Dios, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está mi parte. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, ¿qué hacíamos? Presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora, para santificación, ¿qué debemos de hacer? Esa es mi parte. El Señor ya me liberó, ya me dio el poder. Él quiere que ande en sus caminos. Él me da su fuerza. Lo que yo debo hacer es presentarme ante Él. Este viene de una palabra griega, paristemi, que significa comparecer. Tengo que ir con Dios. ¿Cómo comparece una persona ante un rey? Bueno, había unos ¿cómo se les llama? Protocolos bien elaborados en la antigüedad. Una de las cosas que invariablemente un súbdito hacía, era esto. Algunos lo hacían no sinceramente, otros lo hacían por protocolo, otros se arrodillaban por conveniencia. Preséntate delante de Dios. Si antes nos arrodillábamos y nos presentábamos y le decíamos al pecado, aquí están mis miembros, déjame, hago lo que tú quieres. Ahora decirle, Señor, aquí estoy, me humillo, aquí me presento, yo quiero servirte. Esa es la idea de este versículo, esa es nuestra parte. Y cuando uno está creciendo en su relación con Dios, continuamente te presentas. Aquí estoy, Señor. ¿Qué hay de mi vida? Aquí estoy. ¿Qué hay qué quieres que corrija? Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, te necesito. Se presenta continuamente. Yo te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te presentaste ante Dios? No que oraste para comer, que te presentaste. Aquí estoy, Señor. Examíname. Mi última vez fue hoy en la mañana. Ante una situación difícil, le dije, Señor, aquí estoy. ¿Qué hay en mi corazón? Te pongo en tus manos esto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué me quieres decidir? Que decida. Dirígeme. Y cuando uno se presenta, dice, presentas tus miembros para servir ¿a qué? ¿Para servir a qué? ¿Te dispones a obedecer a Dios? Dice el 20, por favor, ¿me acompañan? 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, claro, no podías practicar la justicia porque eres esclavo del pecado, pero ¿qué fruto? Dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto
la santificación y como fin la vida eterna. Y luego viene este versículo que es una tremenda advertencia, hermanos. Porque la paga, el salario del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este versículo lo utilizamos para hablarles del evangelio a las personas, pero también se aplica a nosotros los cristianos. La paga del pecado, lo que el pecado produce, el salario del pecado finalmente siempre será la muerte. Así que si tú vives en pecado, cuidado, porque te estás acercando a la muerte. Pero si tú te entregas a Dios y te dejas dominar por Él y te presentas y pones tus miembros para que Él te ayude a obedecer, le dice, la dádiva de Dios, el regalo es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida. Él vino a darnos vida y tenerla en abundancia. Disfrutar de la vida con mi esposo, disfrutar de la vida con mis hijos, disfrutar de la vida con una conciencia limpia, disfrutar de la vida con buena salud porque no me he metido sustancias a mi cuerpo. Vida. Y en una relación con Dios podemos ser transformados. Más que otra cosa, hermanos, Dios siempre ha deseado la obediencia voluntaria del hombre a sus mandamientos. Cuando yo descubrí este versículo de Jeremías 7, vamos para allá. Fue una bendición. Porque el hombre está acostumbrado, el hombre religioso está acostumbrado a que tiene que hacer algo para ganarse algún rito, para ganarse el favor de Dios. Israel cayó en la costumbre de los ritos de Levítico solamente por hacerlos. Y dice el Señor, Jeremías 7:21, así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Fíjese, Dios no les dijo de nada de holocaustos, ni de víctimas, ni nada de eso, que después fue útil, pero eso no fue el original. Por favor, 23 y 24, hermanos. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo el camino que os mande. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás. ¿Cuál fue el mandamiento original? No fue que hicieran holocausto, no fue el día de la expiación, todo eso señalaba a Jesucristo, era útil. No fueron esos los mandamientos originales. El mandamiento original dice aquí, escuchad mi voz. Andad en todo el camino que os mande. Y ni siquiera Dios dice, para mi gloria. Dice, para que te vaya bien. Qué difícil es entender eso. ¿Por qué es tan difícil que algunos cristianos entiendan eso? Dios no quiere tus sacrificios, ni tus holocaustos. Como le dijo Samuel a Saúl, ¿se complace Dios en los sacrificios? Como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros.
Esa es la actitud de humildad y sujeción voluntaria que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios siempre ha dicho que la obediencia nos trae beneficios a nosotros y por eso nos da mandamientos. Por eso dice el 23, y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Hermanos, es muy fácil instruir a otros y decirles que obedezcan a Dios, pero es más importante que nosotros le obedezcamos personalmente. Esto es lo que diferencia a los líderes faltos de autoridad moral, líderes religiosos o líderes familiares que no tienen autoridad. Lo que diferencia a esos líderes de los líderes espirituales que tienen autoridad moral y espiritual es que los líderes espirituales primero se ocupan de obedecer a Dios en su propia vida y después le dicen a los demás que obedezcan. La satisfacción de los siervos de Dios en la Biblia era esa. Ellos sabían que estaban viviendo vidas obedientes a Dios y entonces podían pedirle a los demás que también lo vivieran. Segunda a los Corintios 1, por favor. Segunda a los Corintios 1. Precioso texto. Póngalo en su corazón. Que un día lleguen a ser nuestras palabras con la ayuda de Dios. Que estas palabras lleguen a ser nuestras. Segunda a los Corintios 1:12. ¿Me acompañan los que lo tengan? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Sencillez, sinceridad de Dios, conciencia limpia. Si tú no tienes tu conciencia limpia hoy, hay esperanza, porque el Señor vino a ofrecernos perdón. Y su sangre en la cruz fue dada para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para servir al Dios vivo. Y hoy, si tu conciencia delante de Dios no está bien y sabes que estás guardando pecado o has ofendido a Dios, hoy es un buen momento para que te arrepientas y le digas, Señor, perdóname, quiero caminar con limpia conciencia, con sencillez y sinceridad. La búsqueda, hermanos, del carácter de Jesucristo en nosotros es más importante que cualquier otra cosa. Por eso este aspecto de la formación de nuestro propio carácter en nuestra relación con Dios, que debemos estar buscando, es algo que es imperativo. En Filipenses 3, Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿A qué se refería? Lea versículos anteriores y dice que él desechaba lo que era como judío por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y entonces dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ay, cómo nos engancha a veces eso. Y extendiéndonos a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Y cuál es el llamamiento de Dios? ¿Cuál es esa meta? Ser como Cristo. Lo acaba de decir ahí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él quería parecerse más a su Señor. ¿Tú lo buscas?
Dios puede transformarnos poco a poco. Ya lo hizo aquí en nuestro interior, ya somos nuevas criaturas, pero esa transformación se puede quedar más en evidencia y afectar todas las áreas de nuestra vida y nuestro carácter, costumbres, forma de hablar, forma de ver, forma de conducirnos, familiar, negocios, si seguimos este proceso. Romanos 12. Romanos 12. ¿Cómo se realiza esa transformación? ¿Me acompañan al versículo 1 y 2? Por favor. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo viene la transformación? Dice el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero quiero hacerle ver algo. A veces los maestros de la Biblia, y si tú enseñas la Biblia, te paso esto al costo, te puede servir. A veces los maestros de la Biblia cometemos el error de empezar por el final o por el medio y no empezamos por el inicio. Cometemos el error de que cuando enseñamos algo, empezamos por la punta de la pirámide y no enseñamos primero la base de la pirámide. No se puede construir una pirámide si no se pone la base. Y a veces con porciones como estas nos pasa. Descuidamos la base por ya llegar a lo que queremos llegar o a lo que nos interesa llegar o a lo que pensamos más valioso. Pero este versículo está encadenado. Para que venga esa transformación de nuestro entendimiento, que viene, esa transformación de nuestro ser, que viene como consecuencia de la renovación de nuestro entendimiento, hay dos cosas antes en este versículo. Primero, dice el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si vamos a ser transformados, si nuestro entendimiento se va a renovar, es porque primero nos vamos a entregar. Y aquí se refuerza otra vez el primer punto de amar a Dios. La entrega total de nuestra vida como sacrificio. ¿Y cómo se entregaba un sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se entregaba? ¿En partes? ¿Completo? ¿Y qué se hacía en el altar con el sacrificio? Se quemaba y se derramaba la sangre y se quemaba para Dios, todo se consumía. Y dice aquí que nos entreguemos nosotros, nos presentemos nuestros cuerpos, nuestro ser, en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, si tú como cristiano no te pones sobre el altar de Dios para que el Señor, el fuego del Señor te consuma, no vas a poder tener transformación en tu vida. Y no para que te mates, no estoy hablando de eso. Para que dejes que otro domine tu vida. Pero no solamente la entrega. Hay otro escalón que dice el versículo 2, primera frase, por favor, hermanos. Tenemos que rechazar los moldes del mundo, este sistema mundano arreglado y hermoseado por Satanás, que opera independientemente de Dios para alejar al hombre de Dios, incluso alejándolo con cosas buenas. Este sistema mundano que
saca a Dios de la ecuación y que nos mantiene en afanes, engaño de las riquezas y codicias de otras cosas, ese sistema del mundo es el que tenemos que rechazar, esos moldes que el mundo nos ha metido en su música, en su forma de pensar, en su forma de hacer negocios, esos moldes en la forma de reaccionar, esos moldes hasta en los vicios, ¿verdad?, que sociales algunos todavía tienen, esos moldes de pensamiento y de actuación que son tan comunes y que están ahí a la orden del día, y que los medios de comunicación, dale y dale y dale con lo mismo, que hagas esto, que busques aquello, que te pierdas en esto, que estos son tus principales metas, en fin. Esos moldes del mundo tenemos que rechazarlos, que nos llevan a una vida fría, alejada de Dios, mundana, secular, donde Dios queda a un lado. Y nosotros, en vez de pensar como Dios y actuar como Dios, pensamos como el mundo y actuamos como el mundo. Si no estamos activos en rechazar esos moldes, no va a haber transformación. Y luego viene la tercera parte. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? Tenemos que renovar nuestra mente. Es la renovación de la mente. Yo te puedo dar un montón de pasajes de la Biblia, sistemas de lectura de la Biblia, y tú puedes tratar de empezar ahí en la punta de la pirámide, ¿no? Renovaré mi entendimiento, renovaré mi mente. Pero si no estás rechazando los moldes del mundo activamente en tu vida, reconociendo, no, esto no le agrada a Dios, esto que he hecho no le agrada, esto que hacen los demás no está bien, y te apartas. Si no rechazas los moldes de vida y si no te entregas de todo corazón al Señor constantemente, no va a haber transformación, sepas mucho de la Biblia o haya sido un instituto. Lo esencial jamás deja de ser lo esencial. Y nuestra entrega al Señor cotidiana es lo que más necesitamos, sin reservas. Y entonces viene, por la acción del Espíritu, por la acción de su palabra, por un milagro, porque es milagroso, hermanos. ¿No lo has visto en tu vida? El Señor te va transformando y ya no eres lo que eras, para su gloria. Y luego eso te lleva a algo muy bonito, dice el versículo, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios. ¿Qué? Viene en tu vida avanzando en estos pasos continuos, vas comprobando, esto que el Señor me libró de esto, qué bendición. El Señor me ha evitado esto, qué bendición. Ahora entiendo mis luchas, pero valió la pena no haberme dejado llevar por estas amistades. Veo el fruto. La voluntad de Dios es buena, lo compruebas. Cosa que temo que algunos no han comprobado y mejor escogen hacer las cosas de otra manera. Hermanos, la entrega completa de nuestro ser para una vida santa y agradable a Dios, así como no conformarnos a este mundo, son indispensables para ser transformados. Y el estudio de la Biblia es el mejor medio para renovar nuestro entendimiento, recibiendo sus instrucciones para nuestra vida. Y la oración es el mejor medio para exponer nuestra debilidad y pedirle a Dios de su ayuda para andar en sus caminos. La base de un cristianismo influyente, de un liderazgo con autoridad moral cristiana, es que tu carácter vaya avanzando a ser transformado ¿por quién? Por Dios, por medio de tu relación con Él. La transformación de nuestro propio carácter es un proceso en el cual es imperativo que nos mantengamos siempre despojándonos de aquello que nos estorba y avanzando con perseverancia, como dice Hebreos 12:1. ¿Me acompañan? A ver, Hebreos 12:1. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse, porque va a haber momentos difíciles. Entonces acuérdate de tu Señor que sufrió también por ti, luchando contra el pecado. Así que hagamos la parte que nos corresponde y Dios hará la suya. Y por último, el tercer aspecto que tenemos que considerar en nuestra relación con Dios a cuidar es nuestra dependencia continua de Él, hermanos. ¿Nuestra dependencia qué? Continua de Él. Cuida eso. De tu relación con Dios, mantente dependiendo de Él continuamente. Nuestra naturaleza autosuficiente, independiente, nos quiere llevar a olvidarnos de Dios y tomar a Dios como cuando llamamos a los bomberos, nada más cuando hay incendios, cuando deberíamos siempre estar conectados con Él. Miren, dice Juan 15, 4 al 10, permaneced en mí, dijo Jesús, y yo, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si la ramita no está pegada a la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego más adelante dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada que redunde en crecimiento, nada que redunde en lo que Dios quiere que hagas, nada que te cuente para tu desarrollo espiritual, nada. Todo lo recibimos por medio de Cristo y nuestra relación con Él es tan importante, dependencia. Estos conceptos señalan que no debemos pretender vivir la vida cristiana con nuestros propios recursos. Sencillamente no es posible producir los frutos de Dios desconectados de Él. Moisés y Josué, hermanos, dependieron de Dios, de sus instrucciones, se refugiaron en Él en todo momento, ¿lo recuerdan? Sobre todo en las adversidades. David dedicaba las mañanas a orar, consultando a Dios y decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Además, Nehemías oraba a Dios en medio de la obra de la construcción y los enemigos, fortalece tú mis manos, le decía a Dios, y al final le dice, acuérdate de mí, Señor. Además, Jesucristo, hermanos, dedicaba tiempo para orar. Dice que se retiraba a lugares desiertos y oraba. Y luego les dijo una vez a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he batallado, trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. ¿Ya escuchó? La gracia, no nosotros, la gracia, el poder de Dios en nosotros, su fuerza en nosotros. Por eso necesitamos estar dependiendo continuamente de Él, agarrados de Él continuamente. Cuando nos desconectamos, empezamos a vivir a la nuestra y a veces con buenas intenciones tratando de hacer las cosas bien para Dios, pero perdemos fuerza, perdemos energía y después retrocedemos. Además, Pablo también escribió que él trabajaba, hacía su labor con la potencia de Dios y escribe que él está luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Y a Timoteo le encarga en 1 Timoteo, 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate. No es el tradicional échale ganas. Creo que eso los cristianos deberíamos dejarlo de usar, ¿verdad? O a complementarlo, échale ganas con el poder de Dios. Pero a veces está eso, sí, hay una parte que ponemos, pero no podemos si Dios no nos ayuda. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Esa palabra esfuérzate en dunamao significa toma tu poder de Dios. Toma tu fuerza de la gracia. Hermanos, solo por la gracia y el poder de Dios es que podemos ser cristianos obedientes y victoriosos. Solo por su gracia podremos ser líderes útiles en sus manos. Para esto necesitamos depender constantemente y continuamente de Él en nuestra vida. Dios ha puesto su poder a nuestra disposición para que hagamos lo que Él quiere, y ese poder es el que debemos de tomar antes que nada. ¿Qué dice Efesios 6, hermanos? A ver, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Lean el 6:10 otra vez, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Así que cada vez que tú te sientas débil y quieras obedecer a Dios, ponte a orar y dile, Señor, aquí estoy, fortaléceme con tu poder, necesito tu fuerza para hacer tu voluntad. Y Dios te la va a dar, hermano. Pero a veces como que intentamos andar en nuestras fuerzas, ¿no? Y se nos acaba el gas. Aunque no haya guachicoleros, se nos acaba el gas. Porque no estamos alimentándonos del poder inagotable de Dios cada día. Necesitamos de su dirección para avanzar en tomar las decisiones en la vida. Necesitamos de sus promesas para aferrarnos a ellas, haciendo su voluntad en medio de las circunstancias difíciles. Mire, esta debería ser nuestra oración de dependencia. Salmo 25. Ojalá que un día esta sea nuestra oración de dependencia continua. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Me acompañan en el 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. Ahí está la oración de alguien que depende de Dios. Muéstrame, enséñame, encamíname en tu verdad, en tu camino, no en el mío, en el tuyo. Y todo esto lo buscamos por medio de la oración, el estudio de la Biblia, el congregarnos y el recibir la influencia de otros creyentes. Al hacer esto estamos dependiendo de Dios, de su dirección y de sus promesas, y le estamos mostrando que confiamos en Él. Hermanos, la oración y la confianza en Dios están ligadas. Si confiamos en Dios, oraremos. Y si oramos es porque confiamos en Dios. Van de la mano. Esta combinación la necesitamos en especial para asuntos difíciles. En este año vamos a enfrentar asuntos difíciles que van más allá de nuestras posibilidades. Y si no oramos, si no dependemos de lo alto de nuestra relación con Dios, no vamos a saber qué hacer. ¿Se acuerda cuando los discípulos que sabían sanar y hacer milagros no pudieron? Con un muchacho lunático que se revolcaba y echaba espumarajos.
Qué feo, me lo imagino. Y ahí estaban los discípulos. ¿Cuántos eran? 3 se habían ido. Entonces estaban 12, 9. Estaban 9 ahí. Y uno intentando, y demonio, y el otro demonio. Nada, ni cosquillas le hacían. Y cuando llegó el Señor, vino el Padre y le dijo: Señor, si puedes hacer algo. Y Jesucristo le dijo: si puedes creer, ¿cómo que si puedo hacer algo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dijo, y se enojó el Señor con sus discípulos: generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traédmelo. Y expulsó el demonio, y los discípulos se quedaron. Y después fueron con su maestro y le preguntaron, a solas, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Faltó que le dijeran: si nos diste el poder. Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Porque este género no sale sino con oración. ¿Por qué tenían poca fe? ¿Dónde se veía su poca fe? No oraban los señores. Sentían que tenían el poder. Y sí, el Señor se los dio, ¿verdad? Incondicionalmente. Pero no les alcanzó en ese momento difícil, porque en ese momento se necesitaba haber tenido una vida de dependencia. Por eso no nos alcanza en nuestros momentos difíciles, porque no estamos viviendo en dependencia. Y no es difícil vivir en dependencia, solo hay que humillarnos. Solo hay que humillarnos. Es todo. Pero a veces somos muy orgullosos para humillarnos y reconocer que no podemos solos. Hermanos, mantenernos dependiendo de Dios en oración, en una relación estrecha con Él, en dependencia, es indispensable en nuestra vida cristiana. En el Nuevo Testamento hay un énfasis marcado que nuestra manera de vivir en este mundo de oscuridad espiritual, sobre todo en estos últimos tiempos, la forma en la que debemos vivir debe ser sobria y velando. Terminemos puestos de pie en 1 Tesalonicenses 5. Con sobriedad y velando nuestras vidas, así es como necesitamos vivir en estos últimos tiempos. ¿Me acompañan? Alternadamente, del 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La venida del Señor, los últimos tiempos vendrán como ladrón en la noche. Continúo yo con el 3, ustedes el 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice el versículo 6, por favor todos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos.
Velar habla de estar alerta, vigilante de nuestra vida. Y ser sobrio habla de ser templado, equilibrado y firme. Eso es dependencia en una relación con Dios. Hermanos, 4 aspectos para cuidar en nuestra relación con Dios. Un corazón que le ama, avanzar en conocerlo más a Él, la formación de nuestro propio carácter y la dependencia continua. Son 4 cosas que yo debo estar vigilando en mi relación con Dios. No son difíciles, nada más son 4. Y si hacemos la primera nos lleva a la segunda a la tercera y la tercera a la última. ¿Cómo está tu relación y obediencia a Dios? ¿Estás atendiendo estos aspectos continuamente? ¿Estás dedicando tiempo definido a cultivar tu relación con Dios? Si la relación con Dios es algo tan importante y que tenemos que cuidar de ella antes que cualquier cosa, deberíamos dedicar todos tiempo en nuestra agenda a estar con Dios cada día. Te animo a que lo empieces a dedicar este año. Si no sabes leer la Biblia, pregunta a los pastores, pregunta a los alumnos del instituto, toma fundamentos, ahí hay métodos de lectura de la Biblia. Si no sabes cómo orar, pregúntale a alguien. Actívate en tu relación con Dios, cuídala, cultívala, ten cuidado de ti mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que hemos estudiado de tu palabra. Y quiero rogarte nos ayudes a todos para cultivar esta relación tan necesaria y tan importante contigo. Solamente tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. Si hemos atendido esa relación o no la hemos atendido. Si estamos amándote, si te estamos conociendo, si estamos avanzando en nuestro carácter, en que tú vayas transformándonos, si estamos dependiendo de ti, solo tú lo sabes. Nuestros hechos lo evidencian, te necesitamos, Señor. Tanto aquellos que están fríos, que están lejos, que están viviendo mundanamente, como aquellos que queremos buscarte y que lo estamos intentando, todos te necesitamos, Señor. Te pido que tú nos ayudes y nos lleves a reflexiones profundas respecto a nuestra relación contigo y a decisiones y acciones que nos acerquen a ti y que tú produzcas en nosotros lo que solo tu poder puede producir. Así como estamos en actitud de oración, te invito ahí, hermano, ahí en tu lugar, en tu relación con Dios, delante de Dios que todo lo sabe y que te conoce bien, que hables con el Señor y le digas lo que tengas que decirle. Y que te propongas, si Dios te mostró algo, si reconoces tu necesidad, te propongas dar pasos firmes en tu relación con Dios. No importa el tiempo que te hayas alejado, no importa el tiempo en el que estés, no importa cuánto hayas pecado, hay perdón en el Señor. Si hay arrepentimiento sincero, hay brazos abiertos del Señor diciéndonos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Habla con Dios ahí en tu lugar. Él te conoce. Somos los más necesitados de Él. Y si tú que nos visitas por primeras veces quisieras tener una relación con Dios,
La relación con Dios se establece por medio de Jesucristo. Te invito a que hoy vengas a sus pies, que te entregues al Señor Jesús y le abras tu corazón para el nuevo nacimiento espiritual. Si tú quisieras aceptar a Cristo en tu corazón, mientras estamos orando todos en silencio, sal de tu lugar y ven aquí. Quiero saludarte, quiero presentarte a alguien que te explique cómo se acepta a Cristo. Vamos a dejar unos minutos para orar personalmente, pero si tú necesitas de Jesucristo, pide permiso, sal, aquí te espero, aquí abajo quiero saludarte. Da el paso de valor. Queremos explicarte cómo se recibe a Cristo con la Biblia. Aquí te espero. Si tú necesitas de Cristo, ven. Mientras tanto estamos orando. Gracias a Dios. Ora, hermano, por ti, por tu vida, ora por las personas que se están decidiendo. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Necesito de Cristo, quiero abrirle mi corazón a Él. Sal de tu lugar, ven. Una dama lo ha hecho. ¿Alguien más? Si necesitas del Señor, la oportunidad está abierta. Y hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el tiempo aceptable. No lo dejes para después, no lo postergues. Si Dios te habló y no te has entregado de todo corazón a Dios, ven, pasa, queremos ayudarte. ¿Habrá alguien más? Continuemos orando, hermanos, cada quien lo que Dios nos haya mostrado y tomando decisiones mientras una consejera se acerca para invitar a nuestra hermana a platicar, por favor, que una consejera se acerque para explicar de cómo se acepta a Cristo. Gracias. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has mostrado y por lo que tú nos has hablado. Ayúdanos para llevarlo a la práctica y que este día represente una diferencia en nuestra vida y no un culto más. En el nombre de Cristo. Amén.